Fíjense ustedes qué ironía, porque cuando el ser humano nace, tiene dentro de su cuerpo un 75% de agua. Ya de adulto ya llega a tener un 65%. Y la Tierra tiene un 70% de agua. Y el agua es un problema. Agua para todos, como dice una canción española que habla de este problema. Por eso hemos traído una vez más a nuestro programa a un geólogo, digamos un hidrogeólogo. Él ya nos explicará lo que es, porque el tema del agua, en nuestro concepto, respetando lo que dice Francisco Turrión Peláez, que es quien está con nosotros aquí, el tema del agua en muchísimas partes del mundo es un verdadero fraude. Hemos tenido la oportunidad de vivir en África, en Asia, en el cono suramericano, en fin, en 4 continentes, y hemos visto el problema del agua realmente como algo terrible, como algo espantoso. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a ilustrarnos. Siempre digo, este no es un programa ni político, acá no hay proselitismo. O sea, si lo hubiera, serías hincha del Aguas Corrientes, un equipo argentino. Si fuera de algún partido político, no sé lo que dirías, pero de todas maneras, aquí venís a decir la verdad de un geólogo, de un hidrogeólogo que conoce a fondo lo que es el agua en España y sobre todo en esta zona. Entonces, todos aquellos que nos ven a través de los canales de Venezuela, de Argentina, escuchen a un español que les va a contar en primer lugar a lo que se dedica, qué es lo que hace, qué es un geólogo y qué es un hidrogeólogo. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Un hidrogeólogo es aquel geólogo que se dedica al estudio del agua que se encuentra debajo de la tierra, al agua subterránea. Me dedico a eso, trabajo en una administración pública española, pero aquí vengo a hablar desde un punto de vista personal y individual sobre el tema del agua y el agua subterránea en esta parte de la península ibérica y en el resto del mundo. Ahora bien, lo primero que tendrías que explicarle, entonces, vamos a hablar en este caso de la cuenca del Segura, del río Segura, donde hay acuíferos. Entonces tendrías que explicarle a la gente en general, que no conoce del tema, qué es un acuífero y qué son los acuíferos inferiores del río Segura. Muy bien. Un acuífero es una roca capaz de almacenar agua en su interior, es decir, es una roca que el agua de lluvia se infiltra en ella y por conductos, algunas veces, en la mayor veces aquí en la cuenca del Segura, a través de fisuras, grietas, cavidades, cuevas, conductos, ese agua se almacena y se mueve. Otras veces ese agua se encuentra entre los espacios que dejan los granos de arena de la roca. Imaginemos una caja de bolas de billar y que la llenamos de agua, ¿no? Pues bien, ese agua subterránea es aquella que se encuentra entre esas bolas de billar o entre esos granos de arena. Eso es un acuífero, una roca capaz de almacenar agua y que está ahí contenida en el interior de la tierra. Nosotros no la vemos, parece que no existe, pero ahí está. ¿Qué son los acuíferos inferiores del Segura? Bueno, parece al principio intuitivo que son los acuíferos que se encuentran debajo de los superiores. Pero esto es importante porque hasta ahora los documentos oficiales de planificación, de aquellos documentos en los que se elaboran las leyes para el uso por los ciudadanos de ese agua, solo contemplaban en el caso de esta parte del sureste de la península ibérica, de la cuenca del Segura, como los acuíferos superiores. Es decir, como acuíferos solo había uno que había desde prácticamente la superficie del terreno hasta el núcleo terrestre. Solo había uno. Es decir, era lo mismo hacer un pozo pequeño de 50 metros, aquellos pozos que excavaban nuestros abuelos a pico y pala, que hacer un sondeo de 300 metros porque el acuífero era el mismo. Bien, eso no es cierto, ya se sabía que no era cierto, pero ahora ya el último documento oficial, el último plan hidrológico de la cuenca del Segura ya contempla, admite la existencia de un primer acuífero inferior del Segura, el acuífero inferior de las sierras de Cazorla, la sierra de Segura. Es decir, hay unos acuíferos superiores y otros más profundos que tienen agua embalsada en su interior y que la van transmitiendo hacia el mar. ¿Son aguas fósiles? Puede decir alguien, bueno, pues estos son aguas que están ahí por la naturaleza, estancadas, aguas muertas, aguas... No, no, no.
Estos acuíferos inferiores tienen una dinámica que se recargan por la estructura geológica, por las etapas de compresión, de plegamiento de las rocas, hacen que rocas que encontramos debajo de nuestros pies también es la misma roca, el mismo estrato que está en la montaña. Bueno, pues esa roca que tiene una forma de L, ese estrato que tiene una forma de L, en la parte alta de las montañas recoge el agua de lluvia, va recargándose, y como son rocas calizas, se disuelven por la acción meteorológica, de la acción de la atmósfera y del CO2, que generan una estructura como una esponja, por la cual ese agua que se infiltra va percolando verticalmente en esa roca hasta ir avanzando en esa percolación, esa infiltración hacia esa roca que encontramos debajo de nuestros pies a 300 metros de profundidad, a 200 metros. De allí, ese flujo de ese agua va migrando lentamente hasta salir al fondo del mar. ¿Y cómo detectamos estos acuíferos? Bueno, pues cuando hacemos pozos o sondeos de ya mayor profundidad, 200 o 300 metros de profundidad, traspasamos capas impermeables de margas que nos dicen, aquí no hay agua, esto hay que abandonarlo, pero si seguimos perforando, tocamos el techo de ese acuífero, que hemos dicho viene desde la montaña, y ese agua que se encuentra en el interior de la tierra a presión, como los vasos comunicantes, para equilibrar su presión, puede llegar a salir incluso sola a la superficie, sin medio de motores y de ninguna forma, como tenemos aquí un caso cercano en Moratalla, en el sondeo al Árabe, donde un agua de excelente calidad, agua embotellable, sale sola, sin ayuda de motores, de estos acuíferos inferiores. Hay quien dice, Francisco, que rompes con todas tus elucubraciones acerca de esto, con algunos tópicos. Nosotros, que somos totalmente ignorantes en este tema y en casi todos, de todas maneras, hemos vivido algunas cosas in situ. Por ejemplo, yo te decía antes de comenzar la entrevista que estuvimos viviendo en el norte de África, en este caso en Argelia, donde el agua, por ejemplo, en un pueblo, el Mohamadía, una vez a la semana tienen agua que sale por el grifo, un día a la semana. ¿Por qué? Porque los demás días hay camiones tanque que andan vendiendo el agua. No me preguntes por qué. Después de todo, aunque la gente se lo puede suponer. De todas maneras, no solo allí, en África, que tendrás, me imagino, muchos ejemplos también para darnos acerca de esto. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, donde nosotros también estuvimos, en esos países del Golfo Pérsico, tienen que desalinizar el agua, les cuesta millones y millones el poder desalinizarla. Entonces, ¿por qué vos afirmás entonces de que esto del agua, aquí, en este país, por ejemplo, es un fraude, cuando nosotros también lo hemos visto in situ en otros países? Bueno, digo que es un fraude porque, en mi opinión, los datos están trucados, los datos tienen trampa, concretamente en la zona que estamos. Vamos a explicarlo muy brevemente. El ciclo hídrico, todo el mundo perfectamente sabe cómo funciona el agua en la Tierra. En Sudamérica y en Estados Unidos, gracias al Servicio Geológico de los Estados Unidos, en su página web, pues se ve perfectamente cómo es el ciclo hídrico. Y se ve cómo el agua del mar se evapora, forma nubes, llueve en las montañas, y de allí ese agua sigue tres caminos. Uno, el que baja por el río, hay Bacaba que vemos fluir por el río. Otro, un agua subterránea que baja a la costa, y ojo, y esto es lo importante, y un tercer camino, que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos, que donde el agua subterránea tiene un camino más largo, se infiltra en los acuíferos inferiores y ya va a descargar al mar, no en la costa, sino ya en las plataformas marinas. Es decir, para saber, nosotros no podemos bajar al mar y medir cuánta agua estamos perdiendo al mar, pero sí que lo podemos hacer una resta. Si nosotros sabemos lo que llueve y sabemos lo que se evapotranspira y sabemos lo que baja por el río, la X que falta será aquello que se nos pierda al mar. Bien, eso que cualquier niño de Ecuador o de Argentina o de Uruguay o de Estados Unidos conoce porque sus maestras le explican ese ciclo de agua, donde no solo el agua que baja por el río, en la que tenemos, ese ciclo hídrico en España, en mi opinión, está mutilado. Le hemos cortado una pierna, lo hemos cortado a raíz del mar. Es decir, hemos dicho que la única agua que tenemos es la que baja por el río, con lo cual
Pues es muy sencillo, porque si el agua que tengo disponible es la que baja por el río, y esa es fácilmente medible, porque yo puedo aforar, ya los demás ratos ya me los construyo yo, ya puedo decir, bueno, si sé lo que llueve, no hace falta que yo calcule que evapotranspire, porque ahora la ecuación es la evapotranspiración, es decir, yo el resultado ya lo sé, que es la que baja por el río. Y nosotros hemos dicho que al mar, en nuestra cuenca, prácticamente no baja nada. Bien, eso no es cierto. Cuando hacemos cogemos ese ciclo hídrico de los servicios geológicos de Estados Unidos, ese que se enseña en América, y lo aplicamos aquí, porque aquí tenemos rocas calizas que hacen que ese agua se vaya al mar, y con los propios datos oficiales, pues resulta que se nos van al mar 493 millones de metros cúbicos todos los años en la cuenca del Segura. El plan dice 93. Hay un error exactamente de 400 hectómetros, una casualidad, pero dice que son 93 y el dato que sale con sus datos oficiales son 493. ¿Eso qué significa? Que estamos perdiendo, nos estamos desangrando, por decir una forma, en agua potable, en agua utilizable, que de forma subterránea está migrando y se está marchando a otros acuíferos, y que podríamos utilizar. Pero como nosotros no contamos con esos 493 hectómetros cúbicos que se van al mar, sino solo con el agua que baja por el río y apenas 93 hectómetros que decimos que hemos tenido que admitir, que va haciendo nuestros cálculos de balances, decimos, necesito tanta agua y como solo tengo esta, me sale un déficit. Como me sale un déficit, señores, ustedes me tienen que ayudar. Soy un pobre, no tengo agua y ustedes tenemos que ser solidarios y usted me tiene que hacer un trasvase, yo tengo que traer agua del Ebro, yo tengo que traer agua de otros sitios, tengo que hacer allí una presa, tengo que hacer allí un canal, porque no tengo agua. Por eso es un fraude. Pero esto tiene otra derivada más. Como digo que no tengo agua, no puedo permitir que los ciudadanos accedan a ese agua, porque si accedan a ese agua se demostraría que no hay ese problema, ¿no? Si vemos que tenemos ese agua y hacemos pozos, y oiga, yo tengo aquí un pozo que el agua sale sola, como ponía el caso. O si contamos, por ejemplo, que en la ciudad de Murcia, si se fuera la luz eléctrica, se inundarían todos los coches de los segundos sótanos y más sótanos, porque tenemos que estar achicando constantemente el agua subterránea de la ciudad de Murcia para no inundarnos, para deshacernos de ella, porque si no nuestros coches se estropearían. Es decir, si contamos todo eso, entonces diremos, bueno, entonces ¿para qué tenemos el trasvase que tenemos? O también es decir, el hecho de haber no dicho las cosas o los datos científicos y técnicos tal y como son, nos está impidiendo tener un acceso democrático a ese agua. Es decir, y que cualquier ciudadano pueda decir, oye, yo quiero montar una pequeña industria, quiero hacer un pozo, quiero generar un puesto de trabajo, 2, 5 o los que sean. Es decir, estamos impidiendo el acceso al agua por parte de los ciudadanos. Ahora, después de todo lo que dijiste, de todas maneras, me voy a poner un poco en la piel de Perogrullo y te voy a preguntar, entonces, te reitero, como si fuera Perogrullo, si al fin y al cabo entonces la cuenca del Segura es deficitaria. Bueno, no es deficitaria porque no hemos hecho las cuentas bien. Pongamos los números boca arriba. Yo he presentado 100 folios de alegaciones al plan hidrológico donde esto lo he explicado, pero no solo yo, lo he compartido y agricultores, asociaciones también han partido y han dicho, oiga, mire, perdone, esta multiplicación que ha hecho usted por aquí no da 93, da 493, repásela. Bueno, eso no se ha hecho. No se ha hecho porque en el fondo no interesa poner a disposición el agua de los ciudadanos, lo que interesa son hacer obras, obra pública. Es decir, mire, para tener agua necesito hacer esa presa, necesito hacer este trasvase. ¿Por qué? Porque no interesa que ese agua se tenga un acceso democrático y que todos los ciudadanos tengan ese acceso democrático al agua y puedan desarrollarse económicamente, puedan ser independientes económicamente, puedan mandar a sus hijos a las universidades, puedan pensar, puedan tener su información y mañana decir, oiga, usted, mire, perdone, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, voy a votar a otro partido, voy a cambiar el tema porque, mire, yo soy independiente económicamente y no dependo de usted para beber. Haciendo los números bien, insisto, con los datos del propio plan, no datos que yo tenga o datos de otro, no, cogiendo los datos oficiales, haciendo bien las cuentas, se detecta que el plan tiene un error, un fraude, de 400 hectómetros exactamente. Si ese dato lo incluimos en esa planificación, la cuenca del Segura tiene un superávit de 200 hectómetros. Si tienes un superávit no puedes tener medidas restrictivas, sino que tienes que planificar de otra manera para que los ciudadanos, insisto, puedan acceder al agua. El hecho de tener déficit supone, por ejemplo, que si un vecino de Cejín, de Moratalla, de Murcia, mañana quisiera hacer un pozo para hacer una plantación nueva y
poner un nuevo regadío, porque la agricultura está demostrándose que es un motor de desarrollo económico y que nos está ayudando a salir a clase, nosotros le diremos que la cuenca del Segura, como tenemos déficit, mire usted, no podemos dar nuevas concesiones de agua. Es decir, el hecho de tener este déficit, en mi opinión, fraudulento, porque se ha hecho mal, ha hecho que hayamos puesto una cerradura al uso del agua, de nuevos usos de agua para nuevas concesiones, nuevas industrias, etcétera, en toda la cuenca del Segura. Te pongo en un brete. Por supuesto, por favor. O me la contestás si querés o no. ¿Están sobreexplotados entonces los acuíferos de la cuenca del Segura? Bien. Algunos sí y la inmensa mayoría no. Todo depende, porque si no hemos contabilizado los acuíferos inferiores, si no existen en nuestra planificación, es decir, no es que estén sobreexplotados, que están vírgenes. El Instituto Geológico y Minero de España definía en la mitad norte de la cuenca del Segura hasta 5 y 6 acuíferos superpuestos, diferentes estratos de estas rocas calizas fisuradas, hechas como esponja. Bueno, nosotros hemos hablado solo tenemos definido acuíferos superiores. Pero ¿qué es lo que hemos hecho cuando hemos medido los acuíferos? Ahí también, en mi opinión, hemos hecho trampa. Cuando yo mida la situación de un acuífero, tengo que saber la situación media, la situación natural, la situación normal. Lo que no me voy a ir es saber al punto concreto de perturbación o aquel sitio donde se da la anomalía. Bueno, pues nosotros medimos las anomalías. Es decir, nosotros medimos la situación del acuífero no en un agujero o en un pozo donde no bombee, donde no haya actividad de sacar aguas, donde esté tranquilo, ¿no? Sino que hemos ido a medir en el pozo que da de abastecimiento a una aldea, a un pueblo o un pozo de riego. Esto, no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero esto es lo que supone los acuíferos que se denominan inferiores o confinados. Es decir, cuando yo bombeo en mi pozo diariamente, por el hecho de haber bombeado y por el funcionamiento hidrodinámico del acuífero, hace que cuando yo empecé a bombear, bombeé 12 horas y paré 12 horas, el nivel que yo tenía antes de empezar a bombear esas 12 horas con respecto al que tiene después de 12 horas de parada, no sé si me explico, no es el mismo. Hay lo que se llama un descenso residual. Bombeo 12 horas, paro 12 horas, pero no voy a esperar en tener el mismo nivel que al cabo de 24 horas que yo tenía al principio. Es decir, el pozo necesita más tiempo para recuperar el nivel que tenía del tiempo de bombeo. Si bombeo 12 horas, necesito más de 12 horas para recuperar. Eso que genera que yo en mi propio pozo todos los días genero un pequeño descenso residual, que puede ser de 1 centímetro, de 5 centímetros, etc. A lo largo de los años, en mi pozo lo que he generado es un embudo. En mi pozo, en mi entorno de mi acuífero, yo estoy generando un propio embudo de la propia actividad. Pero eso no es la situación general del acuífero, eso es una cosa puntual, eso se denomina un cono de bombeo, un embudo piezométrico. Si yo, en vez de medir en mi pozo, donde veo que el nivel del agua mejor está a 100 metros, midiera a 100 metros de distancia, a 200 metros de distancia, en un punto donde nadie sacara agua, donde yo quiero saber cómo está esa masa de agua subterránea, vería que el agua está a 100 metros más alta. Si yo quiero saber la situación natural del acuífero, la norma de ese acuífero, ¿dónde mediría? Mediría en aquel sitio que no tiene perturbación, donde no está afectado por la actividad humana. Y si yo quisiera ver una perturbación, bueno, pues nosotros lo que estamos midiendo, lo que se está midiendo para definir estos acuíferos son conos de bombeo, embudos, interferencias de muchos pozos bombeando juntos en un punto. Y eso es una anomalía, no es la situación normal. Cuando se ha comprobado, se ha hecho pozos alejados de estos focos de bombeo, se ve que los acuíferos están en una situación como hace 30 años. Es decir, sí que es cierto que hay zonas concretas, puntos, por ejemplo, en una esquinita del Valle del Guadalentín, cerca del puerto Lumbreras, que sí que históricamente se ha producido sobreexplotación. Pero en general no se da esa sobreexplotación de los acuíferos. Lo que sí también se ha hecho es que lo que hemos hecho muchas veces es hacer pozos cada vez progresivamente más profundos e ir captando niveles acuíferos diferentes con esos diferentes pozos. Al hacer un pozo más profundo que los anteriores y meter tubería rajada en todo el tramo, lo que estamos haciendo es hacer caer el agua de esos acuíferos superiores a través del propio pozo al acuífero inferior. Estamos drenando progresivamente acuíferos superiores hacia acuíferos inferiores. Pero eso por una mala práctica, porque si yo quiero el acuífero 3, solamente tengo que captar el acuífero 3 y dejar, al pasar por el acuífero 1 y el acuífero 2, no coger su agua. Francisco, me considero una persona muy sensible y a ustedes, sobre todo a los que nos escuchan por allí, por Venezuela, por Uruguay, por Argentina, Ecuador, Paraguay, en fin. Cuando nosotros llegamos a este país, vinimos a dirigir el Racing de Ferrol, en el norte, en Galicia. Pero después vinimos a una hermosísima ciudad a la que quisimos y queremos muchísimo. Se llama Lorca.
forma parte también de la provincia de Murcia. Y tenemos amigos lorquinos a los que queremos muchísimo. Y hace un par de años, muchos de ustedes lo sabrán, hubo un terremoto donde pasaron muchísimas cosas que dejaron realmente familias diezmadas totalmente. Y en prensa, hace un par de años, se llegó a decir de que ese terremoto había sido culpa de la sobreexplotación de los acuíferos que allí en Lorca habían. Y eso a nosotros nos tocó profundamente porque tuvimos y tenemos amigos que están viviendo todavía un verdadero infierno por ese terremoto. Por eso queremos que Francisco nos tranquilice o no acerca de este tema. Bueno, pues tengo que decir que es absolutamente falso, y así lo he contado en mi blog, las aguas subterráneas de la cuenca del Segura, su mayor tesoro, porque no hay esa sobreexplotación de los acuíferos de Lorca. El agua en Lorca está a 50 metros de profundidad, como lo estaba en los años 80, hace 30 años. Esto tuve la ocasión y la gran suerte de darlo en una conferencia que me invitó el Observatorio del Agua de la Fundación Botín en Madrid, donde con los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Segura, con los datos de los pozos que controlan y que miden la situación del agua subterránea en todo el Valle del Guadalentín, con esos datos oficiales expuse pues, cómo esta afirmación no es cierta, es decir, no hay esa sobreexplotación. Si nosotros cogemos el Valle del Guadalentín desde Alcantarilla, Alhama, Totana, bueno, pues vemos estos puntos de observación de la red oficial, estos pozos que no están bombeando, sino que miden la situación estable en el acuífero, y tenemos el agua a 12 metros en Alcantarilla, a 20 metros en Alhama, a 40 metros en Totana, a 50 metros en Lorca. Y sí es cierto que en un rinconcito del Valle del Guadalentín, junto a Puerto Lumbreras, es decir, en el 15% de todo el Valle del Guadalentín, en el extremo más occidental, sí que había una cubeta, y hay una cubeta sedimentaria de arenas y gravas, que en su día, ya desde los años 70, pues la proliferación de pozos hicieron que esa zona en concreta se sobreexplotara. Efectivamente, hay una parte muy pequeñita que está. Lo que se ha hecho ha sido, digamos, tomar la parte por el todo. Esa cosa local, ese efecto puntual, que está así y desde hace 30 años y que es un acuífero superficial, no es la norma general del valle. En el valle hay un relleno de 400 metros aproximadamente de media de sedimentos que están sumergidos totalmente en agua, es decir, hasta que el agua llega, hemos dicho, en este entorno de Lorca a los 50 metros de profundidad. Es decir, es curiosamente Lorca el sitio, además, que topográficamente el agua subterránea está más alta de todo el Valle del Guadalentín. Es decir, a lo mejor pudiera ser que si tuviera alguna relación las aguas subterráneas con el evento de fallas, que a veces sí las tiene, no sería por la falta de agua, sino por el exceso de agua. De hecho, en estas conferencias, profesores de geología, explicaron que las fallas no se mueven, suelen moverse no por la sequedad del terreno, no porque se desequen, sino todo lo contrario, se mueven por el exceso de humedad. El agua hace de patín, facilita la fluidificación y facilita el movimiento de las fallas. Tenemos un ejemplo, y recientemente, como la plataforma Castor o Castor, ahí en las costas mediterráneas de Castellón, donde el gas licuado, se le atribuye la inyección de gas licuado al movimiento de fallas y terremotos en ese entorno. Es decir, es como cuando un coche lo ponemos en una rampa con las ruedas deshinchadas, pues ese coche no gira, no mueve, ¿no? Pero si le hinchamos las ruedas y lo ponemos en punto muerto, bien, pues eso es lo que pasa con el agua. Es decir, no es cierto que el terremoto de Lorca se produjera por la sobreexplotación de acuíferos, porque los acuíferos hoy están igual que hace 30 años y el agua está a apenas 50 metros en el entorno de Lorca, y un poquito más abajo incluso a 12 metros, y en algunas zonas concretas hasta el agua sale surgente. El Valle del Guadalentín está sumergido en agua, no es la falta de agua, a lo mejor es lo contrario, estar absolutamente lleno de agua. En esta conferencia, y si me permites una anécdota, uno de los profesores que explicaba cómo las fallas se mueven por exceso de agua, no por la falta de agua, decía que había a dar una conferencia en Lorca y que al terminar un hombrico mayor le dijo: mire, yo tengo un pequeño pozo para el riego de aquí, de mi casa, un pequeños tomates, unas pequeñas... Yo eso lo tengo que poner en marcha, lo puedo funcionar, puedo seguir haciendo. Mire usted, pues siga funcionando, ¿no? Esto se lo decía este profesor porque el autor del artículo científico donde él había dicho que
había un modelo matemático que podía relacionar la sobreexplotación, presunta sobreexplotación de acuíferos con el terremoto de Lorca. Él había terminado la conferencia, o sea, había estado ahí presente y al escuchar mi conferencia había dicho que, bueno, que él lo único que había planteado era un modelo matemático, abrir un camino nuevo a la investigación, tal. Y este profesor le decía, sí, pero al abrir ese camino, al crear esta falsa alarma a los ciudadanos, ha creado temor en los vecinos de Lorca, como este hombre, señor mayor, que ahora tenía miedo incluso a su pozo de toda la vida ponerlo en marcha. Todos sabemos que vivimos en un mundo demasiado cruel. Nosotros, por ejemplo, con el maestro Marcial García, en muchísimas ocasiones hemos hablado de las guerras y de las causas de estas guerras crueles en el mundo e injustas por sobre todas las cosas. Con el psicólogo Juan del Amor, un gran amigo también, hemos hablado, por ejemplo, del gran problema del Cuerno de África y por lo general de todo África. Entonces, como última pregunta por hoy, yo te diría, todo es cruel, pero esto pienso que también lo es. ¿Se está ocultando entonces esta agua subterránea de los acuíferos para poder justificar entonces nuevos trasvases e infraestructuras costosas por razones que yo no logro entender? Yo, en mi opinión, después de haber estudiado el plan hidrológico de la cuenca del Segura y de los datos oficiales y de cómo se ha hecho y de saber que el plan hidrológico no lo han hecho los funcionarios de la Confederación, lo ha hecho una empresa externa, y con los datos yo tengo que pensar que sí, porque si estamos ocultando descaradamente, evidentemente, 400 hectómetros que hemos quitado, hemos borrado con una goma para que nos salga el resultado negativo, para que nos salga déficit, tengo que pensar, y lo pienso y lo creo, que no, lo que interesaba era decir que no tenemos agua para justificar estas obras. Es decir, hay un plan preconcebido de fomentar la obra pública, la obra civil, de fomentar el dinero a las grandes constructoras para que con una opinión pública desinformada, con una opinión pública que piense que solamente el agua que existe es la que ve por el arroyo que pasa por su pueblo o tal, y no vea que hay más que ese agua, pues convencer a la opinión pública que de forma pacífica acometamos esas infraestructuras que es dinero de sus impuestos que van a ir destinado a eso, en vez de a movilizar y a poner a disposición de los ciudadanos el agua, que ese sería el objetivo. No hacer obra pública, sino dejar que los ciudadanos accedan a su propia agua. No consentir que el agua la tengamos que tirar como Murcia a la red de alcantarillado, deshacernos de ella para que no se inunde nuestros garajes, y luego a industriales, cuando piden una concesión de agua para su industria, digamos que no. Es decir, en mi opinión, sí que efectivamente existe esa intencionalidad de ocultar el agua para fomentar otras cosas. Eso creo que es muy pobre intelectualmente y creo que no nos está ayudando a salir de la crisis. Por último, entonces, una última reflexión tuya. El agua es buena, entonces, porque no embriaga, no envejece, pero de pronto nos puede empobrecer por lo costosa. Efectivamente. El agua va a ser un bien tan estratégico y tan necesario, todos tenemos que beber agua todos los días, pues claro, estamos dispuestos a pagar cualquier cosa por ese agua, ¿no? Si te dicen constantemente, ahorra agua, cuidado con el grifo, ten cuidado, la gotita es muy importante, a los niños de las escuelas, no tenemos agua. Claro, si mañana te dicen que el recibo lo tienen que subir en 20% porque estamos en sequía, tú tranquilamente coges y pagas el agua más cara sin plantearte, decir, oiga, usted está gestionando esto bien, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, este bien estratégico que es el agua cada vez es más cara y hay intereses económicos que hacen negocios muy importantes haciendo que este agua, retirándola del mercado y monopolizándola y diciéndonos que ellos son los únicos que tienen que suministrarla y gracias a ellos tenemos agua potable y si no sería un desastre. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti, Milton. Turrión Peláez. A ustedes decirles que lo tendremos, si él puede, porque no vive cerca de aquí de Moratalla, donde estamos grabando, y es un hombre muy ocupado, lo llaman para hacer conferencias, para dar conferencias por toda España, pero quisiéramos tenerlo nuevamente para que, claro, les hable de pronto
con menos tecnicismos, porque muchas personas se pueden haber quedado con la miel en los labios en el sentido de no haber entendido muy bien este problema. Por eso queremos traerlo, inclusive con preguntas más sencillas, para que ustedes lo puedan entender. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Muy Será bien, un placer. no se me ahoguen entonces en un vaso de agua y dentro de 15 días lo tendremos nuevamente con nosotros.